El felino. Hola a todos, mi nombre es Jesús. Les compartiré algo que no me gusta mucho contar, ya que al hacerlo revivo en mi mente los sucesos tan tristes y aterradores que viví siendo niño. Además, muchos no me creen cuando les digo que fue así como ocurrió, comentan que fue mi imaginación infantil la que modificó mis recuerdos. Eso lo juzgarán ustedes. Cuando esto sucedió, yo tenía apenas 10 años. Vivíamos en un pueblo en el sur de México, ubicado entre la frontera de los estados de Oaxaca y Veracruz. El lugar no era muy grande, había muchos árboles y vegetación, ya que es una zona selvática. Las casas tenían patios enormes donde la gente cultivaba árboles frutales, pequeños sembradíos o criaba animales. El terreno no era del todo parejo, con muchas lomas y cerros, incluso las calles subían y bajaban por el desnivel. Vivía con mi hermana Sara, que tenía 14 años, casi 15 cuando esto pasó, y con mi hermanito Lucio, de 6 añitos. En realidad, él era mi medio hermano porque su papá no era el mismo que el mío. Mi mamá se llamaba Alejandra, y su pareja, Irineo. Mi papá murió en un accidente de auto en la carretera cuando yo era muy chico. Tiempo después, mi mamá se casó con el señor Irineo. Él cumplió el rol de padre para nosotros a partir de entonces, aunque se notaba que no le agradaba del todo. Sin embargo, con Lucio, quien sí era su hijo biológico, se desvivía en cariños y mimos, mientras que con nosotros era serio y cortante. Irineo no era del pueblo, él era del centro del país, del Estado de México, pero ya tenía tiempo que residía en ese pueblo. Se dedicaba a vender en las ferias patronales de los pueblos y en festejos grandes. Andaba por toda la República en su camión. En una de esas ferias conoció a mi mamá, se enamoraron y se la llevó al pueblo. Era comerciante de cobijas y cobertores, también vendía trastes de plástico. De esos vendedores que viajaban de feria en feria anunciando su mercancía en los altavoces sin parar todo el día. Usualmente traía uno o dos ayudantes, muchachos que conseguía para que le echaran la mano durante la temporada de fiestas. Pero si no encontraba a nadie más, mi mamá tenía que ayudarle con el trabajo. Éramos pobres, la verdad, pero felices a nuestra manera. Cuando mis padres tenían que salir a trabajar, nos dejaban con mi tía Prudencia, una mujer estricta que nos cuidaba con mano firme. Si era periodo de vacaciones o algún fin de semana largo, nos llevaban con ellos en el camión y pasábamos los días en las ferias. A veces incluso llegamos a faltar muchos días a clases por acompañarlos. Así recorrimos muchos lugares en mi infancia. En una ocasión, mi papá Irineo no pudo conseguir otro ayudante y se llevó a mi mamá. Pero mi tía Prudencia había salido de viaje, y era la única con quien podían dejarnos. Ella volvería en 2 días, según le había dicho su esposo, un señor bastante borracho y desobligado. Mis padres, con la urgencia de atender su negocio, decidieron dejarnos solos bajo el cuidado de Sara durante esos 2 días. Solo será mientras vuelve su tía, aseguraron. Ya les dejamos comida, y su hermana ya está grandecita. Fue una irresponsabilidad por parte de ellos, es cierto, pero no teníamos opción. Sara prometió que no pasaría nada, que ella se haría cargo. Pero demostró que no estaba lista para esa responsabilidad. Esa tarde pasaron por la casa un grupo de jóvenes del pueblo, amigos de ella. Estuvieron charlando y, en un momento, uno de ellos, el que le gustaba a Sara, según me enteré después, la invitó a una fiesta la noche siguiente. Pensé que diría que no, pero les aseguró que ahí estaría. Ya estando solos, me dijo que sí iría, pero que más nos valía no decir nada a mis papás. De lo contrario, nos daría una buena friega. Y es que sí, Sara, cuando se enojaba, nos había dado ya nuestras buenas tundas, y le teníamos miedo. La noche de la fiesta, aunque nos juró que solo iría un rato, nos encerró en la casa y se marchó por horas. La casa era pequeña, con paredes de madera y techo de lámina. Estaba rodeada de monte, pues vivíamos casi en las afueras del pueblo. Los vecinos más cercanos estaban a unos 50 metros de distancia, las casas ahí estaban algo retiradas unas de otras, salvo por las que se encontraban en el centro del pueblo. Cuando Sara se fue,
Lucio y yo nos quedamos en nuestra cama, alumbrados por uno de esos focos incandescentes. Vimos la tele un rato, era una a blanco y negro, de las que tenían una perilla para cambiar de canal, porque en ese entonces no había controles remotos. Sara nos dijo que, si aún no regresaba, la apagáramos a las 9 y nos durmiéramos. Así lo hicimos. Nos quedamos escuchando el solitario canto de los grillos y, de vez en cuando, el sonido de algún pájaro nocturno. Sin darnos cuenta, Lucio y yo nos dormimos. De pronto, algo me despertó. Escuché un ruido, como un golpe. Volteé y vi que Sara aún no llegaba. Miré el reloj en el buró, pasaban de las 11 de la noche. Me asusté. Pensé que quizá algo le había pasado. Entonces, escuché otro golpe seco afuera, como si algo pesado hubiera caído. Luego, un sonido distinto, un susurro en la maleza, el crujir de ramas y un gruñido bajo, profundo. Sentí un dolor en los brazos y vi que era Lucio, que ya estaba despierto y muy asustado. Con sus manitas apretaba mi carne con temor. «Chuy, hay algo afuera», susurró Lucio, aferrándose a mi brazo con una expresión como si estuviera a punto de llorar. Le mandé callar en un susurro y traté de no verme asustado para calmarlo, pero por dentro, el miedo ya había echado raíces. De nuevo, se escuchó ese gruñido, pero ahora venía del otro lado de la casa. Nos tapamos con las cobijas, como si eso pudiera protegernos, y nos abrazamos fuertemente. Pasaron los minutos. El silencio se alargaba, a veces por varios minutos, y cuando creía que todo había vuelto a la normalidad, ese gruñido profundo y grave se hacía presente otra vez. Me di cuenta, por la procedencia de los sonidos, de que aquello caminaba en círculos alrededor de la casa, acechándonos. Debía ser algo grande. Después, se acercó y comenzó a atormentarnos. Rascaba la puerta de entrada, la del patio, o el ventanuco de la cocina, como probando si podía entrar. Luego, tomaba impulso y se estrellaba estrepitosamente contra la casita. En momentos, escuchamos y vimos como la lámina del techo se doblaba cuando esa cosa caminaba sobre ella. Lucio comenzó a llorar bajito. La desesperación creció en mí. ¿Y si Sara no volvía? ¿Y si eso la había atrapado y por eso no llegaba? ¿Y si venía llegando y se la encontraba justo fuera de la casa? ¿Y si lograba entrar? Mi mente se llenó de preguntas y pensamientos horrendos. La casa, como les decía, era de madera y lámina. No ofrecía verdadera protección contra un animal grande. Si hubiera querido entrar, fácilmente lo habría hecho. Pero, por sorprendente que parezca, no lo hizo. De pronto, los ruidos cesaron. No se escuchaban ni los grillos ni nada. Solo un silencio anormal, profundo. Así pasaron los minutos, no sé cuántos, pero fue un largo rato. Y entonces lo escuché. Se los juro, y no solo yo. Lucio también lo oyó. Era la voz de mi mamá gritándonos desde afuera. Decía nuestros nombres como cuando regresaba de sus viajes. No me detuve a pensar en que no había oído el sonido del camión al llegar, ni que aún faltaban días para su regreso. Solo quería verla, refugiarme en sus brazos. Me levanté y caminé hacia la puerta como hechizado, con Lucio siguiéndome de cerca. Destrabé la tranca, la misma que hace apenas un rato nos había protegido. Afuera, la luna iluminaba los árboles con una pálida luz azulada. El silencio era espeso, casi palpable. Tomé la mano de Lucio y avanzamos unos metros, buscando señales de mis padres o su camión, pero no había nada. Y entonces lo volví a escuchar. El grito de mi madre venía de entre los árboles, a unos 20 metros de nosotros. Pero algo estaba mal. Sonaba extraño, distorsionado, como el sonido de una radio con mala señal. Sentí un miedo profundo. Tardé unos segundos en reaccionar, en procesar lo que estaba pasando. Y justo cuando iba a girar para correr de vuelta a la casa y encerrarnos, ocurrió. Antes de que pudiera darme la vuelta por completo, algo grande y veloz emergió de los árboles y nos embistió. Recuerdo sentir un tirón en mi mano, elevarme y caer de lado. Recuerdo el grito de Lucio.
Sentí su manita resbalar de la mía. Y cuando logré darme la vuelta y ponerme en pie, ya no estaba. La desesperación me invadió. Miré a todos lados buscándolo, pero no lo veía. Y entonces lo vi. A unos metros, frente a los árboles. Un animal. Un felino. Pero no uno normal. Su piel era parda en todo el cuerpo, pero en las patas traseras tenía manchas negras, como un jaguar. En el lomo, un pelo erizado de apariencia sucia. Era enorme, del tamaño de un tigre adulto. Su cola era larga, su figura extraña. No se parecía a un jaguar, un león o un puma. Era más esbelto y ágil, como un gato siamés gigantesco. La luz de la luna lo iluminaba de forma macabra. Sus ojos eran amarillos, brillaban como dos brasas encendidas. Y entre sus colmillos llevaba algo. A mi hermano. Lucio estaba inmóvil, inconsciente y flácido, sujetado por la parte trasera del cuello. La criatura me miraba fijamente. Sentí que veía directo a mis ojos. Y entonces pasó lo imposible. Lo que hasta hoy, por más que busque explicaciones, no puedo entender. El felino puso a mi hermano en el suelo con cuidado. Volteó a verme. Abrió su boca. Y de ese abismo negro, de esa garganta rodeada de colmillos, brotó la voz de mi madre. Lucio. Chuy. Mis niños. No movía la boca como si hablara. Solo la mantenía abierta y de ahí salían los sonidos. Me quedé paralizado. Mi mente entró en shock. Vi cómo se inclinaba, tomaba de nuevo a mi hermano con delicadeza, se daba la vuelta y, de un salto imposible, se internaba en la vegetación. Se movía como un fantasma entre los árboles. En cuestión de segundos, desapareció. No recuerdo cómo fue que llegué al centro del pueblo. Después me enteré que la gente le dijo a mis padres que me escucharon gritar sin parar. Un vecino me encontró y me llevó. Dicen que me hablaban, pero no respondía, seguía en estado de shock. Y cuando por fin reaccioné, solo repetía una y otra vez. Eso se lo llevó, eso se lo llevó. Cuando Sara me encontró, con la cara empapada en lágrimas y en ese estado de desesperación, supo de inmediato que algo horrible había pasado. Esa misma noche, después de que pude explicar lo que pasó, un grupo de hombres salió a buscar a Lucio. Llevaban lámparas, rifles, palos, trinches y machetes, pasaron las horas pero no tuvieron éxito. Después de esa noche buscaron durante días. No encontraron nada. Cuando mis padres recibieron la noticia al día siguiente, volvieron de inmediato ya que alguien fue a la feria donde estaban para avisarles de la tragedia. También se unieron a las búsquedas. Mi padre, Irineo, culpó a mi hermana. Le dio una golpiza terrible. Aproximadamente un mes después de esa noche, unos campesinos encontraron, cerca de una cañada, la ropita de Lucio. Estaba desgarrada, a los pies de un árbol. Más allá, tirada en el suelo, una cadenita. La que mamá le había comprado la última vez que los acompañamos a una feria. Pero de él, de su cuerpo, nada. Nunca supimos qué era aquella cosa. Algunos decían que fue un jaguar, un tigrillo. Yo sé que no, eso no pudo ser nada natural. Otros decían que era el diablo. Algunos, que un brujo nahual. Después de eso, la relación de mis padres se deterioró. Tiempo después, se separaron. Nos fuimos a vivir con mi mamá a Poza Rica, a casa de mi abuela. No sé qué fue eso. Y creo que nunca lo sabré. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar el sonido de aquella cosa acechándonos. La mirada aterrada de mi hermano, abrazándome. Esos gritos horrendos con voz humana de la bestia. No puedo perdonar a Sara por dejarnos solos. Ni a mis padres. Ni a mí mismo. Si tan solo hubiéramos hecho las cosas de otra manera, quizás Lucio seguiría aquí. Pero por más que lo desee, nunca volverá. Las sirenas. A veces me despierto en la madrugada con el sonido del mar en mi cabeza. No las olas suaves,
no la brisa que acaricia el puerto. No. Es un murmullo bajo, y después un ruido como un lamento, el mismo que escuché aquella noche maldita cuando tenía 17 años. Una noche que cambió mi vida para siempre. No diré mi nombre, prefiero el anonimato, ni mencionaré dónde fue que esto pasó exactamente. Solo les diré que fue en un puerto muy famoso a orillas del Golfo de México. Los nombres de las personas no son los reales. Mi padre era pescador, así como lo fue su padre y el padre de este. Desde niño lo acompañaba en la lancha de vez en cuando. Decía que era para que me empezara a empapar del oficio, aunque la verdad no me veía en un futuro haciendo eso ni quedándome a vivir en el puerto. Yo quería ser arquitecto o ingeniero. Cuando ya estaba más grande, mi padre empezó a decirme algo que me pareció un chiste al inicio. Me lo advirtió desde que tuve edad suficiente para entenderlo. Nunca vayas más allá del arrecife de la Malagua cuando sea de noche. Hay cosas que el mar esconde, cosas que no deberían ser vistas. Mira, estás chamaco y sé que quizá no me creas, pero allá es peligroso. Hay cosas malas y horrendas y te aventuras de más. Mi abuelo también me hablaba de ello, y en su voz siempre notabas esa seriedad que solo tienen las palabras cuando dicen verdades. Mi padre y mi abuelo decían que en esas aguas al noreste del arrecife habitaban sirenas. Así las llamaban ellos, pero no eran como las de los cuentos de hadas ni las de las películas de Disney. No, estas, más que sirenas, eran monstruos. Según ellos, eran criaturas humanoides de piel escamosa y grisácea, ojos grandes y negros como la noche, bocas llenas de pequeños dientes filosos, sin nariz y con branquias en el cuello. Decían que atacaban a los marineros y pescadores para ahogarlos y devorarlos en las profundidades. Pero yo era joven. Joven y tonto. Los jóvenes creen que lo saben todo. Cuentos de viejos para asustar a los niños, decía yo. ¿Cómo que sirenas? ¿A poco creen que me tragaré esas historias? Fue mi idea. Una tarde, mientras tomábamos unas cervezas y charlábamos en la playa, convencí a mis amigos Roque y Carmelo de ir a pescar a esa zona prohibida. Roque era pescador. Carmelo vendía artesanías en la tienda de su familia cerca del malecón, pero a veces nos echaba la mano a pescar cuando lo necesitábamos. La pesca estaba escasa en esos días, y si las historias eran solo eso, historias como yo pensaba, encontraríamos un punto donde los peces abundaban sin la competencia de otros pescadores. Ya que los demás conocían también sobre esa advertencia y nunca iban para allá. Nos subimos a la lancha de mi padre, una no muy grande, de madera y ya vieja, con motor fuera de borda, y partimos al atardecer. No vamos a regresar hasta que saquemos una buena pesca, les aseguré. Mis amigos asintieron riendo. Llegamos a esa zona sin contratiempos. Después de un rato, todo parecía normal. Las aguas eran tranquilas, el sol se reflejaba en la superficie con tonos dorados mientras descendía en el horizonte. Tiramos las redes y comenzamos con nuestro trabajo. Pero conforme pasaba el tiempo y se hacía más oscuro, la atmósfera cambió. El agua dejó de ser azul y tomó un color oscuro, casi negro. Ya estábamos habituados a la pesca de noche, pero esta vez la negrura de las aguas me daba mala espina. El presentimiento de que algo se ocultaba en las profundidades comenzó a apoderarse de mí. El aire, de pronto, se impregnó con un olor a hierro y pescado podrido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí ganas de volver, pero no dije nada. No quería que mis amigos pensaran que tenía miedo después de haber sido yo quien los convenció y les dijo que lo de las sirenas eran tonterías. De pronto, notamos que algo pasaba. Algo jalaba la red con fuerza. Intentamos subirla, pero no podíamos. Roque gritó emocionado, pensando que habíamos encontrado un banco de peces. Seguimos tirando, pero cuando al fin pudimos recogerla, la red salió desgarrada. Era como si algo muy filoso la hubiera cortado. Nos miramos, confundidos, sin saber qué decir. Entonces, comenzó a escucharse un murmullo, como si fueran voces alrededor de nosotros. Provenía de la negrura del agua. Era un sonido profundo, inquietante. Luego,
se transformó en lamentos, como los de una mujer. Ese ruido horrible penetró en mi cabeza. Sentí como retumbaba dentro de ella. Me empecé a sentir pesado, mareado, como si estuviera borracho. Me tambaleaba y sentía que perdería el equilibrio. Carmelo, con la mirada perdida, se puso de pie y caminó hacia el borde de la lancha. Se quedó ahí, viendo el agua negra, y vomitó apoyándose en la orilla. Fue entonces cuando las vimos. Emergieron del agua cerca de donde estaba Carmelo, como si el vómito las hubiera atraído. Primero, un chapoteo y burbujas. Luego, unas siluetas con cuerpos humanos deformes y grisáceos nadaban rápidamente a nuestro alrededor, entrando y saliendo del agua con movimientos ágiles, como delfines. Tratando de sobreponerme al mareo, tomé una lámpara y la seguí con el haz de luz. De repente, se detenían y me veían. Sus ojos sin párpados reflejaban la luz. Sus bocas se abrieron en un gesto que parecía una sonrisa antinatural, revelando hileras de dientes filosos. Sus brazos largos y huesudos terminaban en dedos palmeados con garras que se aferraban a los bordes de la lancha. Olían a algas, pescado podrido y sangre. Llegué a contar 4 de esas criaturas monstruosas pegadas a la lancha, moviéndose como si intentaran abordarnos. Eran del tamaño de una persona, pero más delgadas. Roque reaccionó. Gritó y golpeó a una en la cabeza con un remo, haciéndola retroceder. El ser se hundió en el agua con rapidez. Carmelo, aterrorizado, les gritaba groserías y les lanzaba cualquier cosa que tenía a la mano. Golpeó a la más pequeña en un ojo con una lata de cerveza, con un chillido, ésta huyó en el agua. Pero otra, la más grande, comenzó a trepar por el lado opuesto de la lancha. Roque intentó golpearla como al anterior, pero fue un error. La criatura esquivó el golpe con un movimiento fluido, como si lo hubiera anticipado. Luego, estiró su brazo, tomó a Roque del tobillo y lo jaló con una fuerza brutal. Cayó al agua antes de que pudiéramos hacer algo. Solo alcanzamos a ver sus ojos desorbitados, su boca abierta en un grito silencioso y sus brazos manoteando antes de ser arrastrado hacia la oscuridad. Las demás criaturas soltaron la lancha y se perdieron en las aguas. En el lugar donde Roque se hundió, solo brotaban burbujas. Luego, nada. Solo el sonido del mar. Nos quedamos viendo en estado de shock. No reaccionábamos. Cuando al fin lo hice, vi a Carmelo aún ido. Lo tomé de la camisa y lo zarandeé hasta que pareció reaccionar. Arrancamos el motor y nos dirigimos a la playa. Pero el horror no había terminado. Detrás de nosotros, 3 de esas cosas nos seguían, nadando a la misma velocidad que nuestra lancha. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Nos persiguieron durante varios minutos que me parecieron eternos. Pero, de pronto, se detuvieron y dieron la vuelta. No las vimos más. Solo cuando la orilla estuvo cerca, cuando las luces del puerto se hicieron visibles, pude relajarme un poco. Nos arrastramos fuera de la lancha, temblando, empapados, con el cuerpo aún entumecido por el miedo. Nos fuimos a mi casa. Mi padre estaba sentado en su mecedora, escuchando la radio, cuando nos vio llegar, aún muertos del susto. Como pude, le conté lo que había pasado. Creí que me reclamaría, que nos gritaría diciendo lo tontos que fuimos, pero solo me miró con tristeza y negó con la cabeza. Te lo advertí. Yo te lo advertí, murmuró. Nadie supo lo que pasó con Roque. Por consejo de mi padre, no dijimos nada. ¿Quién nos creería? Nos meteríamos en problemas por su desaparición. Incluso podrían acusarnos de haberlo llevado al mar para hacerle algo horrible y acabaríamos en la cárcel. Hubo una investigación, una búsqueda. Nos interrogaron, a nosotros, sus amigos, pero dijimos que no lo habíamos visto en días. Nadie recuperó su cuerpo. Nadie supo la verdad. Es un secreto horrible que cargaremos hasta la tumba. Desde entonces, no he vuelto a pisar ni una lancha ni un barco. Ni siquiera he tocado una red de pesca. Poco después, me fui del puerto a la ciudad y cumplí mi sueño de estudiar ingeniería.
Pero ya no fue por el deseo de vivir en la ciudad, sino por alejarme de los recuerdos que me atormentan al estar allá. La última vez que volví fue cuando murió mi padre. Fui a la playa una vez más, a contemplar el mar que en el pasado me parecía hermoso, a escuchar el sonido de las olas, a sentir la brisa. Pero, por un momento, lo juro, escuché aquel murmullo horrendo a lo lejos. Quiero pensar que fue mi mente traumatizada jugándome una mala pasada. Me estremecí y me fui de ahí lo más pronto posible. De Carmelo ya no supe nada. Le perdí la pista hace muchos años. Después de aquel suceso, poco a poco nos fuimos alejando, como si la distancia entre nosotros pudiera esconder la verdad turbia que compartimos. Solo espero que, donde quiera que esté, haya encontrado más tranquilidad de la que yo tengo. Y que nuestro amigo Roque pueda perdonarme desde el más allá y esté descansando en paz. El Nahual. Saludos, Mundo del Horror MX, quiero contarte algo que nos contaba mi abuelo Crescencio, que en paz descanse, y que ocurrió en su pueblo natal en la Sierra de Oaxaca. Él falleció a finales de los años 90, pero íbamos siempre a visitarlo al rancho en vacaciones y siempre nos contaba muchas cosas acerca de su vida y aventuras. Sin embargo, ninguna podría considerarse como un relato de terror o sobrenatural, excepto una, que era nuestra favorita. A mis hermanos y a mí nos encantaba que nos la contara, y él lo hacía con gusto, y a lo largo de los años noté que jamás cambiaba nada, como suele hacerse con los cuentos para entretener. Además que su voz y su mirada nos transmitían honestidad en cada una de sus palabras. Todo pasó a finales de los años 30, cuando mi abuelo andaba por sus 20 años, dice que ese año hizo mucho calor y fue muy seco. Pero aparte de eso todo estaba normal hasta que empezaron a desaparecer los perros del pueblo. Primero fueron los perros callejeros, y aunque se les hizo raro, nadie se puso alerta hasta que empezaron a desaparecer los perros de las casas y de vez en cuando algún chivo o borrego. Así que decidieron ir a buscarlos para ver qué estaba pasando, y no tardaron en encontrar algunos cadáveres, pero no parecían haber sido atacados por un animal, al menos no uno que ellos conocieran, pues los que encontraron no tenían heridas visibles, pero ya no eran más que cáscaras vacías. Como si les hubieran chupado todo por dentro, dejándolos secos, frágiles, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos, como si llevaran meses secándose al sol. Pero algunos no tenían más de un día perdidos cuando los encontraron así. Las cosas siguieron igual, y aunque todos estaban alerta sobre todo por sus chivos y animales de granja más que por los perros, nadie veía nada, nadie oía nada. No había ruidos raros en la noche, no había aullidos de dolor ni sonidos de peleas. Pero los perros seguían desapareciendo, y al ir a buscarlos, con suerte encontraban solo el cascarón seco de ellos. Mi abuelo contaba que algunas personas decían que a veces podían ver de soslayo sombras muy rápidas y silenciosas que se movían en la oscuridad, pero nadie sabía qué era aquello. Al principio pensaron que eran coyotes, luego la imaginación empezó a volar y la gente estaba cada vez más asustada. Todos empezaron a culpar al viejo don Jacinto, que era un hombre que vivía alejado del pueblo, y las malas lenguas decían que era un nahual. Los ánimos empezaron a caldearse, y algunas personas ya empezaban a hablar de acabar con el problema de raíz. Mientras otras decían que mientras solo fueran los perros y de vez en cuando algún chivo no había tanto problema como para enemistarse con un nahual. Mi abuelo conocía a don Jacinto, había sido amigo de su abuelo y en efecto, este le había dicho que Jacinto era un nahual, pero que era buena gente. Y mi abuelo confiaba en la palabra de su abuelo, así que no creía que tuviera nada que ver, y al ver que nadie más se animaba quedó de ir al otro día a hablar con él para preguntarle si sabía algo del asunto. Al siguiente día mi abuelo se encaminó a la casa de don Jacinto, que estaba algo retirada del pueblo, pero mi abuelo era joven en ese entonces y rápido se aventó el trayecto. No era ningún secreto que aquel hombre era diferente. Casi no hablaba con nadie, no iba a fiestas, y decía mi abuelo que cuando te veía, sentías que te estaba mirando hasta el fondo del alma, por eso muchos le tenían miedo e incluso mi abuelo le tenía un sano respeto. Cuando mi abuelo llegó le gritó desde afuera para ver si estaba y el viejo abrió la puerta y se quedó ahí parado sin decir nada, así que mi abuelo le dijo lo que estaba pasando en el pueblo. Nos contaba que don Jacinto solo lo escuchó, serio, sin parpadear, y cuando terminó de explicarle todo,
lo siguió mirando por un rato largo y luego simplemente le cerró la puerta en la cara. No dijo nada en ningún momento, pero mi abuelo seguía creyendo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Así estaban las cosas cuando todo se complicó. Esa tarde, ya oscureando, mi abuelo y otros señores andaban dando el rondín para ver si veían algo, como habían estado haciendo durante los últimos días. Y al final hicieron una alumbrada en el patio de la casa de uno de ellos y ahí estaban tomándose unos tragos y discutiendo sobre qué podría ser lo que se estaba llevando a los perros cuando todo pasó. La señora de la casa salió con su niño a regañar al marido y a todos, pues ya se estaban agarrando el misterio de los perros solo como pretexto para la tomadera y hacer borlote, y en eso estaban cuando el niño se alejó un poco. Menos mal que uno de los hombres estaba mirándolo, porque alcanzó a ver cómo algo enorme se arrojó sobre él y agarrando una piedra la arrojó con toda su fuerza y le pegó a aquella cosa. Ya para entonces todos corrían hacia el niño y la mujer gritaba, pues todos alcanzaron a ver lo que era a la luz de las llamas. Era una araña. Pero no una araña normal. El abuelo decía que era como del tamaño de un perro grande, parda, baja y ancha, con patas como ramas secas y muchos ojos que según él se le figuraron a los de un ratón, negros y aceitosos, y que reflejaban la luz de las llamas. La araña estaba atontada por el golpe, pero pronto se recuperó y salió huyendo a gran velocidad mientras todo el grupo se había quedado paralizado. Entonces se dieron cuenta, aquellas arañas, pues luego comprobaron que no era solo una, estaban cazando a los perros. Con el tiempo llegaron a la conclusión de que el calor y la sequía de aquel año habían acabado con sus presas habituales, lo que las llevó a acercarse al pueblo a buscar comida, y que no tejían telarañas para atrapar a sus víctimas, sino que cazaban activamente. El papá del niño fue el primero que habló, del susto había pasado al enojo y gritó, ya estuvo bueno, los perros son una cosa, pero mi hijo. Nuestros niños, y todos supieron que algo tenían que hacer, así que se organizaron todos los hombres del pueblo, agarraron machetes, palos y unas viejas escopetas. Y salieron esa noche a la sierra en dirección hacia donde había corrido aquella araña monstruosa. Mi abuelo dice que iban con mucho miedo, no sabían si iban a encontrar a aquellas cosas, ni cómo iban a matarlas, pero tenían la resolución de no dejar que se llevaran a ningún niño del pueblo. Y entonces la encontraron. No sabían si era la misma araña que había tratado de llevarse al niño, pero al menos era una de la misma especie, destrozada. Y entonces escucharon los gruñidos y chillidos. Corrieron hacia el lugar de donde venía el alboroto y lo que vieron hizo que el alma se les cayera a los pies. Un perro enorme y negro estaba peleando con varias de aquellas arañas. No era un perro del pueblo, era más grande que cualquiera que ellos hubieran visto, su pelaje era completamente negro y brillante, y tenía unos ojos rojos espantosos. La pelea era una locura. El perro despedazaba a esas cosas con los colmillos, las arañas chillaban y trataban de morderlo, pero él no paraba. Era una masacre. En palabras de mi abuelo. Nosotros nos quedamos paralizados viendo aquello. Nadie sabía qué hacer. Pero cuando una de aquellas cosas cayó muerta y su cabeza rodó hasta nuestros pies, alguien gritó, no es un perro, es el nahual, y el poco valor que habíamos reunido desapareció. No nos quedamos a ver el final de aquella pelea de monstruos. Salimos corriendo como almas que lleva el diablo. Nos dijo que desde esa noche, ya no desaparecieron más animales y ya no parecía haber sombras moviéndose en la oscuridad. Las arañas dejaron de bajar al pueblo. Pero el perro gigante, aquel perro negro seguía ahí. Lo veían de lejos, entre los árboles, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. Algunos dijeron que lo vieron por las colinas, otros que lo vieron por el camino. Parecía andar por todas partes. Esto duró un par de semanas hasta que una mañana don Jacinto llegó al pueblo. Mi abuelo dice que fue a buscarlo al otro día de aquella pelea monstruosa entre el perro y las arañas, pero no lo encontró en su casa y no estuvo ahí durante todo ese tiempo. Y ahora aquel hombre que gustaba de vivir en soledad, entraba al pueblo, destrozado. Tenía el cuerpo cubierto de heridas, flaco, con la piel pegada a los huesos. Apenas podía caminar. No dijo nada. Solo llegó y se desplomó en medio de la calle, la gente no dijo nada, todos sabían lo que había hecho, y mi abuelo los apuró para que lo llevaran a su casa.
Ahí lo recostaron en un catre, y mientras se ponían de acuerdo para mandar a alguien por un médico al pueblo vecino que era mucho más grande, don Jacinto habló y pidió agua, la bebió y unos minutos después ya había muerto. La gente sabía bien lo que había pasado, aunque nadie decía nada. Don Jacinto había pasado todos esos días cazando aquellas cosas. Se aseguró de que no quedara ni una sola araña viva. Mi abuelo siempre dijo que su abuelo le enseñó que los nahuales existen, y que no todos son malos, los hay buenos y desde ese día todos en el pueblo lo sabían también, porque el último nahual del pueblo murió protegiéndolos. Saben que las arañas no van a volver. Porque don Jacinto acabó con todas. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustaron las historias, les agradeceríamos que se suscriban. Y si tienen un relato que quieran compartir, pueden enviarlo al correo que encontrarán en la descripción. Nos despedimos, hasta que las puertas de este mundo del horror se abran nuevamente.